Buenas tardes. Hoy hablaremos de artritis reumatoide. Esta enfermedad es una conectivopatía que se caracteriza por inflamación articular de varias articulaciones pequeñas con un tiempo de evolución mayor a 6 semanas de duración, en el cual los procesos inflamatorios van adicionándose, iniciándose generalmente en las articulaciones de las manos o de los pies. Una de las características fundamentales de la artritis reumatoide es de que debe ser siempre simétrica, es decir, afecta simultáneamente a ambos lados de las manos o de los pies y además si es erosiva y deformante. A diferencia de la fiebre reumática, el origen de esta enfermedad es inmunológico y su evolución es nefasta con destrucción progresiva de los tejidos. No existe tratamiento conocido y el tratamiento básicamente se orienta hacia bloquear la inmunidad para evitar el progreso de la enfermedad. Esta enfermedad tiene además otros caracteres afectando órganos extraarticulares, por ejemplo, el pulmón, el corazón, los vasos sanguíneos, sistema nervioso y otros. Como podemos ver en la siguiente imagen, la artritis reumatoide es poli y multiarticular. Todas estas áreas marcadas de celeste son las áreas en las que va a afectar a las articulaciones. Y ahí podemos ver en esta pequeña tabla cuál es la frecuencia de afectación de las articulaciones. Por ejemplo, si vemos las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas, son afectadas en un 91%, mientras que las articulaciones de los pies tienen una afección menor en 43%, sin que sea imposible de que estas también puedan ser deformadas. Una variedad de artritis reumatoide es la artritis reumatoide juvenil. Si bien decimos que la artritis reumatoide es una enfermedad que afecta más a la edad media de la vida y sobre todo al sexo femenino, existe una variedad que es la artritis reumatoide juvenil, en la cual sí se afectan a articulaciones con las mismas características de deformación, pero en el grupo de los niños. Esta artritis reumatoide que afecta de manera simétrica, ha sido descrita hace muchos años con diferentes nombres, como artritis crónica juvenil, artritis reumatoide juvenil, enfermedad de Still, síndrome de Wishler-Fanconi, artritis idiopática de la infancia, artritis o fiebre articular, etc. Esta enfermedad, que fue descrita por primera vez por Cornell en 1884, a raíz de que encontraba niños con grandes deformaciones articulares, desconociéndose la etiología, empezó su descripción a través de la presencia de un cuadro febril que lo diferenciaba de la fiebre reumática. Posteriormente, el pediatra Federico Still, en 1896, empieza a hacer la descripción de lo que después se llama enfermedad de Still o artritis reumática juvenil. La artritis reumática juvenil se caracteriza a diferencia de la del adulto porque tiene un factor reumatoide negativo y va a ir a afectar predominantemente las articulaciones de las manos, sobre todo del sexo femenino, tal como ocurre en los adultos. El inicio más tardío de esta enfermedad es más allá de los 8 años. Es decir, que sí se pueden encontrar cuadros en niños de 4 o 5 años de edad y va a tener las mismas características que tiene el adulto, con lesiones deformantes progresivas y mucho dolor. En ocasiones, sobre todo al inicio de la enfermedad, se confunde muy fácilmente con la fiebre reumática. En los niños, además, se presentará un rash cutáneo que va a ir a desaparecer, es por ello que recibe el nombre de evanescente. Este rash, que puede en ocasiones ser levemente pruriginoso, se acompaña de dolor y aumento de volumen de las articulaciones.
sobre todo de las articulaciones de las manos y de los pies, acompañándose además de una hipotrofia muscular severa. ¿Cuándo genera mucha confusión? Cuando existe inflamación de articulaciones grandes que va a ir a simular como si fuese una fiebre reumática. Sin embargo, a diferencia de la fiebre reumática, que es monoarticular, esta es simétrica, bilateral y poliarticular. El compromiso en los niños va a ser variable, afectando una o más articulaciones. Varios criterios de clasificación han sido revisados desde el año 1987 y se ha llegado a la conclusión de que todos los pacientes con artritis reumatoidea, ya sea del adulto o juvenil, van a presentar antecedentes de una rigidez matutina mayor a 1 hora. Es decir, despiertan con la sensación de manos entumecidas y a medida que van moviéndolas durante el día, estas dejan de presentar las molestias de entumecimiento, sobre todo en las fases iniciales. Lógicamente va a afectar más de 2 o 3 articulaciones y afecta principalmente las articulaciones de las manos con una simetría muy notable. Ya en casos avanzados empiezan a aparecer lo que se llaman los nódulos reumatoides, que son unas elevaciones circunscritas similares a los ganglios, como gangliones, que se localizan en la región posterior de las rodillas o en la región anterior de los antebrazos, que van a producir deformaciones y también limitación en los movimientos de los brazos o de las rodillas. Por supuesto, también van a existir los cambios radiográficos esperados, donde se observan imágenes en sacabocado que muestran la destrucción del tejido en las áreas afectadas. Y en el laboratorio se encontrará un factor reumatoide positivo que no necesariamente es sinónimo de artritis reumatoide, sino de una actividad existente de la enfermedad. Bien, el cuadro clínico en semiología es importante dentro del diagnóstico de la artritis reumatoide. Primero, debemos sospechar que es artritis reumatoide si se encuentra en la edad media de la vida y es del sexo femenino, sin que debamos descartar a los niños. Los niños también tendrán este cuadro, pero ya hemos mencionado que la presencia de esta enfermedad en niños es extremadamente rara, pero sí podemos encontrarla en nuestro medio. Bien, repitamos, estamos con que es sexo femenino, edad media de la vida, debe ser de compromiso bilateral, debe afectar articulaciones pequeñas y por supuesto tener los signos de Celsius propios de la inflamación, es decir, todas las itis. Va a haber aumento de volumen, va a haber limitación articular de la movilidad a impotencia funcional, dolor, calor, rubor. Va a ser progresiva, deformante, no tiene tratamiento y en el laboratorio se podrán encontrar datos indirectos como la velocidad de eritrosedimentación aumentada, linfocitosis, el factor reumatoide positivo, el PCR positivo, alteración a nivel de los complementos, etcétera. Si bien este cuadro clínico puede permanecer durante mucho tiempo, en el cual el paciente va a ir empeorando en la evolución de su enfermedad y produciéndose deformaciones, va a haber complicaciones casi simultáneas resultantes de la misma enfermedad, como son la fibrosis pulmonar, la anquilosis de las articulaciones, no olvidemos, alteraciones a nivel de los riñones que pueden ser resultantes del tratamiento recibido, porque se usa mucho antiinflamatorio y los antiinflamatorios son bloqueantes de las prostaglandinas, inhibidores de las prostaglandinas y ello también producirá las alteraciones renales correspondientes. También presentarán cardiopatías. Acá podemos ver algunos signos clínicos, por ejemplo, la desviación cubital de las manos, que se llama signo en ráfaga, va a haber una deformación a nivel de todas las articulaciones, el signo en cuello de cisne, que es una subluxación a nivel de una o más articulaciones, puede llegarse a la anquilosis con deformación de las articulaciones afectadas.
Las manos tendrán problemas en el momento de pinzar o hacer el puño, produciéndose el llamado signo del embudo, en el cual el paciente le es imposible cerrar la mano completamente, formando un embudo en el medio de sus dedos. Las lesiones extraarticulares son varias. En la piel se va a ir a producir resequedad, va a haber hipotrofia muscular, como se puede ver, los nódulos ya mencionados, va a haber problemas de vasculitis que van a producir a veces necrosis de los tejidos distales, va a haber fibrosis pulmonar, amiloidosis, nefritis, por artritis, etc. Una otra enfermedad también dentro del grupo de las colagenopatías es el lupus eritematoso sistémico. Recibe su nombre debido a la similitud del pigmento que trae el lobo en la región facial. Es decir, que los pacientes con lupus eritematoso sistémico van a tener una pigmentación muy característica que le va a dar la facies lúpica. Esta inflamación también es una inflamación crónica de carácter multisistémico, con su etiología desconocida, pero se asume de que existe un proceso autoinmune que caracteriza a todas las enfermedades colagenopáticas, afectando varios tipos de colágeno o tejidos de sostén del cuerpo, que además a raíz de su característica se le ha llamado la gran simuladora, la enfermedad fantasma, porque tiene episodios de brotes y remisiones y tiene la característica de poder simular cualquier enfermedad de la descrita dentro de la literatura. Algunos autores han tratado de explicar de que esta enfermedad podría deberse a factores hormonales, infecciosos, ambientales, etc. Lo único que se ha logrado ver es de que existen algunos tipos de receptores y antígenos de histocompatibilidad que son frecuentes de ser encontrados en pacientes con lupus eritematoso sistémico. La epidemiología varía de acuerdo al país y de acuerdo a las regiones. Esta más o menos es una descripción de la epidemiología que trata de representar en forma global la frecuencia de presentación del lupus eritematoso sistémico, indicándose de que podría haber una incidencia de 2 a 4 por cada 100.000 habitantes por año. Pareciera una cantidad muy escasa, sin embargo, esta cantidad es notable cuando se observa que el grupo más afectado es el sexo femenino. Pero además se ha visto de que la raza negra también es más afectada, al igual que los orientales. Las edades de mayor afección son entre los 14 a 40 años de edad, época más o menos relacionada con la producción estrogénica. Estas pacientes tienen algunos síntomas que van a ser muy difusos, que van a empezar a veces con malestar general, astenia, dinamia, va a haber anorexia, va a haber adelgazamiento, va a haber fiebre, etc. Sin embargo, hay datos clínicos que sí son muy evidentes. Primero, que es una enfermedad que afecta más de 2 sistemas a la vez, que ya nos debe llevar a la sospecha del lupus eritematoso sistémico. Tiene artromialgias, produce una artritis que, a diferencia de la artritis reumatoide, esta no es una artritis destructiva, es decir, es una artritis no erosiva. Produce una artropatía crónica que se llama tipo Charcot, en la cual hay dolor y limitación articular, pero con signos inflamatorios muy difusos. Va a haber tenosinovitis, va a haber fiebre, va a haber leucocitosis, y lo más característico van a ser los síntomas musculoesqueléticos, en los cuales puede haber osteonecrosis que se va a observar radiográficamente y clínicamente el paciente va a referir dolor articular muy intenso, dolor a nivel de ciertas superficies óseas en la región de las epífisis de los huesos, va a haber fibromialgia, el dolor muscular muy intenso,
va a haber nódulos subcutáneos, cambios de coloración de la piel con signo de Raynaud, que es algo muy frecuente de ser encontrado, siendo lo más llamativo aquello que al principio del tema mencionábamos, la hiperpigmentación en forma de alas de mariposa. Pigmentación que puede ser un eritema, puede ser máculas muy marcadas, pueden ser costras o lesiones más difusas, pero que sí tienen la característica de localizarse sobre las regiones malares y el dorso de la nariz, dando el signo de alas de mariposa que ha caracterizado al lupus eritematoso. Ahora, las manifestaciones mucocutáneas también son diversas. Si bien esta rash malar es la más característica, puede también haber algo que se denomina lupus discoide, que son lesiones redondeadas a manera de discos que se localizan en las regiones, sobre todo craneales, faciales, en la espalda o en los brazos, que si bien aparecen como pequeñas máculas, estas pueden ser difusas y en mucha cantidad dependiendo de la severidad del cuadro. Puede también existir lesiones descamativas, lesiones que impresionan como pemfigoides, pero que simulan al pénfigo sin ser esta enfermedad. Acá, por ejemplo, pueden ver otro tipo de manifestación que sigue siendo el rash malar, pero que acá ya se observan lesiones descamativas, eczematoides o lesiones destructivas, cianóticas, que también son propias del lupus eritematoso sistémico. El rash malar, que puede parecer también una hiperpigmentación simple, pero que si se asocia a datos de compromiso del estado general, fiebre y además la afección de 2 o más sistemas debe llevarnos a la sospecha de lupus eritematoso. También se pueden presentar las lesiones en sacabocado, tanto en las manos, en los pies, en los dedos, que algunos le llaman signo en mordida de ratón, que a veces sí son más grandes y son nada más que áreas de hipotrofia muscular severas. Nuevamente vemos el rash malar, pero esta vez a manera de una descamación localizada que se localiza en la región malar, en el dorso de la nariz, pero se extiende hacia el cuello. Este rash malar que a veces puede traer lesiones ulcerativas y como verán hay una variedad grande de presentaciones con eritema incluso en la región frontal. O el lupus discoide, que es una imagen similar a esta, con bordes eritematosos y fondo cianógeno, con áreas de descamación. El lupus eritematoso puede presentarse también en la infancia. Si bien es una situación excepcional, sí es bastante grave porque la afección sistémica en ocasiones puede matar al recién nacido. Sí sigue presentándose en estos casos el signo en alas de mariposa. Acá tienen una imagen de lupus subagudo con áreas eritematosas y lupus discoide. Estas manifestaciones cutáneas se empeoran con la luz solar, la fotosensibilidad es muy marcada y es un criterio clínico de diagnóstico. Además, el paciente va a tener caída de cabello, que también es otro criterio diagnóstico, presentando áreas de alopecia difusa y o alopecia areata. Va a haber úlceras mucosas, va a haber aftas a repetición, sin una etiología muy bien definida. Entre los criterios entonces tendremos el ser mujer, edad media de la vida, fiebre de origen no determinado, afección de 2 o más sistemas, fotosensibilidad, artromialgia, alopecia o caída de cabello, úlceras mucosas y alteración de 2 o más sistemas, entre los cuales hablamos
del sistema digestivo, nervioso, etcétera, mostrándose el signo de Raynaud o la necrosis de los tejidos, lo que se llama livedos reticulares, que es una imagen en redes, como si una red hubiera quedado marcada dentro de la piel, y la vasculitis cutánea. Esta es la fotosensibilidad, que da la impresión de haber sido quemada por el sol, pero es muy pruriginosa, sin que haya estado expuesta a tiempos prolongados al sol. Simplemente tiempos cortos van a ir a producir reacciones de este tipo. Acá tenemos las aftas y las úlceras a repetición, que muy característicamente en el lupus eritematoso se localizan particularmente en la región del paladar. La alopecia, que también puede ser areata, las úlceras en el paladar, las vasculitis que pueden llegar a necrosis, como en este caso, el signo de Raynaud, que ya se ha convertido en enfermedad de Raynaud propiamente dicha. Aquí tenemos solamente el signo de Raynaud, que es una cianosis distal, cambios de coloración de la piel. Como ven, aquí hay algo que se llama eritromelalgia. Ven esta área de palidez que diferencia del resto del color de las manos. Cambios de coloración marcado con cianosis, y acá está la livedo reticularis o la malla que se mencionaba. Acá tenemos otra vez la livedo reticularis y las lesiones ulcerocostrosas, lesiones en mordida de ratón, que si bien no se ven muy claramente, no encontré otras imágenes mucho más llamativas. Y obviamente ya afectación en otros órganos como en los pulmones, en los vasos sanguíneos, en el parénquima, en el diafragma, con lesiones que pueden simular neumonías propiamente dichas, derrames pleurales, produciendo limitación pulmonar. Este es el área sana y este es el área enferma. Puede producir imágenes de cardiomegalia, porque puede producir alteraciones en el corazón con valvulopatías asépticas, simulando una endocarditis bacteriana, con afectaciones de todo tipo. Como les decía, simulan muchas enfermedades escritas en la literatura, como el infarto de miocardio, la miocarditis, la pericarditis, valvulopatías, nefritis, produciéndose alteraciones que simulan incluso insuficiencia renal con diferentes grados de lesión, con nefritis mesangial, glomerulonefritis de todo tipo, amiloidosis, etcétera. No se descarta, por supuesto, la afección neurológica, y los trastornos neurológicos también son completamente variados. Pueden ir desde problemas relacionados con esquizofrenia, estados de manía, que simulan en realidad estos estados. No es que los tienen, sino los simulan, hasta síndromes convulsivos, sin que se encuentre una causa real de la presentación de estos cuadros. Los trastornos hematológicos también son comunes. Pueden presentarse procesos de anemias, leucopenias, linfopenias, trombocitopenias, simulando incluso leucemias, simula trombocitopenias y púrpuras. Puede generarse, sí, una anemia muy severa por destrucción de los glóbulos rojos por los inmunocomplejos circulantes. La anemia va a ser muy marcada, de tipo hipocrómico. Como verán, hay células completamente despigmentadas, así como células que están rompiendo la característica de un glóbulo rojo de ser bicóncavo y biconvexo. Sí, para esta enfermedad se necesitan varios laboratorios para encontrar para determinar su existencia. Se piden los anticuerpos de doble cadena o los anticuerpos anti-SM.
Se pueden pedir varios otros estudios como la evaluación de los complementos, se puede pedir una inmunoelectroforesis de proteínas y anticuerpos antinucleares que nos ayuden a determinar la enfermedad. Sin embargo, la misma es diagnosticada básicamente por los hallazgos clínicos ya mencionados.